ánimes y en armonía, listos para recibir el consejo de la palabra del Señor. Seguimos con la serie titulada Una colección de salmos. Usted recuerda que estamos llevando una serie los miércoles y el título del tema para esta noche es la creación de Dios y la revelación de su ley. La creación de Dios y la revelación de su ley. Toda la creación de Dios, desde los grandes montes hasta los llanos, desde un horizonte a otro, y todo lo que en él habita, habla de la gloria de Dios. Los mares, los ríos y toda la expansión del universo, los planetas, la luna, el sol y las estrellas que él creó, hablan de la grandeza de nuestro Dios. Y es precisamente su palabra la que nos revela esa grandeza del Señor. Todo lo que Dios es, todo lo que Él desea con nosotros, todo lo que Él hace y lo que Él hará, ya ha sido revelado por medio de su palabra. Ahí está escrito todo. Ya no hay de que viene una revelación nueva, no. Toda la revelación del Señor está escrita en su palabra. Y el día de hoy vamos a tomar como base para este tema el Salmo 19. ¿Cuántos conocen el Salmo 19? ¿Sí? El autor de este salmo es David. Y este salmo, al igual que todos los salmos, tiene mucha riqueza espiritual. ¿Usted sabía esto? Todos los salmos tienen mucha riqueza espiritual. En la clase con los jóvenes que estamos llevando los miércoles también, estamos llevando esta misma serie, aunque allá vamos capítulo por capítulo, casi palabra por palabra, porque bueno, algunas palabras algunos jóvenes no las entienden, pero esto nos ha servido porque nos da un poco más de luz, un poco más de entendimiento a lo que estamos ahí estudiando. Y la verdad, yo me he quedado sorprendido de todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Dios nos ha estado hablando de una manera muy clara y muy especial. Y bueno, los jóvenes están muy contentos ahí. Creo que este libro de los Salmos, al igual que todos los libros de la Biblia, son como un tesoro que está ahí escondido, que necesita ser descubierto por todo el pueblo de Dios, para entonces saber, conocer y llevar en práctica lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios desea, ¿verdad? Para conocerlo más a Él. Y bueno, para eso estamos aquí, para aprender más de la revelación de la palabra de Dios. Yo le pido al Señor que ponga sus palabras en mi boca y me ayude a exponer con claridad este tema, y también que a ustedes les ayude a recibir con mansedumbre y con claridad su mensaje para nuestro crecimiento espiritual. Acompáñeme por favor entonces al libro de los Salmos, al capítulo 19, versículo 1. Ahí vamos a estar tomando como base este salmo. Este salmo tiene 14 versículos. Puede ser que se haya escrito en dos partes, ya que del versículo 1 al versículo 6 habla acerca de la creación. Sin embargo, del versículo 7 en adelante da un giro y ya no sigue hablando de la creación, sino que ahora se enfoca más en el valor de la palabra de Dios. La verdad es que de este salmo podríamos hacer varios temas, pero vamos a tratar de resumirlo y extraer lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Veamos la primera parte entonces, sígame ahí con su vista. Estamos en el Salmo capítulo 19, versículo 1 al 6. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Versículo 5. Y
como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Veamos detenidamente estos primeros 6 versículos. Dice el versículo 1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este salmo empieza haciendo una declaración contundente, sin género de dudas, y declara que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, los cielos están dando un mensaje. Esto significa que no hay excusa alguna para que el hombre no crea en Dios. Y notemos que qué contraste hay aquí entre los cielos y el firmamento. Esto significa que la tierra material es la esfera en la cual opera el mensaje celestial. ¿Sí? Dije yo, la tierra material es la esfera en la cual opera el mensaje celestial. Y el mensaje mismo está dirigido al mundo habitado, es decir, a todas las naciones, ¿verdad? Porque en todas las naciones están los cielos y la tierra, lo cual deja al hombre sin excusa alguna. Tal conocimiento no es para salvación, pero sí para reconocer que detrás de todo lo que vemos hay un Dios. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de un paralelismo, podemos aprender algo. Dice ahí que los cielos, en el primer espacio que usted ve en su pantalla, vemos los cielos y abajo vemos el firmamento. Quiero ver cómo se ve acá. Ay, se ve bien, ¿verdad? Porque ya se ve un poco borroso. Entonces, vemos en el primer espacio los cielos y abajo vemos el firmamento. El firmamento es la bóveda celeste. Usted puede imaginarse la grandeza de los cielos y el firmamento. Pues esto habla de la grandeza de nuestro Dios, que con el poder de su palabra hizo todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que nosotros no podemos ver. David dice en el Salmo 33, versículo 6, dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, ¿qué dice ahí? De su boca. El poder de la palabra de Dios se expresó y todo lo que vemos fue creado con el poder de su palabra. Ese es el poder, mis hermanos, que tiene la palabra de Dios. Es un poder sobrenatural. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Todos sabemos que en el libro del Génesis, en el comienzo, Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 6, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y note usted, fue hecho, así fue hecho. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios que crezca la hierba, que dé semilla, árboles de fruto según su género. Y vio Dios que todo lo que estaba haciendo era bueno. Luego en el versículo 14 dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. ¿Y qué dice ahí? Y fue así. Y después de todo esto, como todos sabemos, del polvo de la tierra creó al hombre y con un soplo le dio aliento de vida. Bueno, pues todo esto
habla de la grandeza de Dios. Ese Dios poderoso que habló y dijo, todo lo que Él dijo fue hecho. Es el que ha permitido que esa palabra esté también, ese Dios todopoderoso, esté por escrito. Que la podamos tener usted y yo aquí en nuestras manos, para que en cualquier momento o en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, podamos recurrir a su palabra para encontrar el oportuno socorro a cada situación que tenemos en nuestras vidas. Jesús lo hizo, ¿usted lo recuerda? Él conociendo la palabra, no utilizó la fuerza bruta, ni tampoco usó la discusión, sino que Él simplemente citaba la palabra según la tentación que recibía. Y Él decía, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Y de esa manera pudo vencer las tentaciones que se le venían a su vida. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Tenemos el poder de la palabra de Dios en nuestras manos. No necesitamos, lo único que necesitamos es acudir a ella, ir a ella, porque de nada servirá, ¿verdad?, que nosotros la tengamos por ahí guardada. Y cuando se presenta un problema, una situación difícil, en vez de correr a ella, vayamos con el vecino o hagamos un montón de cosas, teniendo ahí la respuesta en nuestras manos. Porque la palabra de Dios tiene el poder para ayudarnos y cambiar las cosas, ¿sí? Todo esto, mis hermanos, habla de la grandeza de nuestro Dios. Los cielos están extendidos sobre la faz de la tierra. Estos dos elementos, los cielos y el firmamento, como lo muestra la segunda columna, dice ahí que uno cuenta y el otro, ¿qué hace? Anuncia. Esta palabra anunciar o contar también se traduce como proclamar o declarar, ¿sí? ¿Y qué es lo que declaran y proclaman? Tercera columna, la gloria de Dios, que son la obra de sus manos, ¿sí? Esto, mis hermanos, cada día nos hace un recordatorio a todos, que vemos la gloria de Dios en los cielos porque reconocemos que son obra de sus manos. Cuando usted ve los cielos, puede ver la gloria de Dios ahí, ¿verdad? Reflejada. Cada vez que miramos al cielo y vemos las estrellas, podemos decir, el hombre nunca ha creado ni una de esas estrellas. Y ahí hay millones y millones de estrellas y de galaxias y de planetas que el hombre ni siquiera ha conocido. Todo eso es un mensaje en contra de la prepotencia humana, en contra de la ignorancia. Es un mensaje en contra de aquel hombre que se siente ser todopoderoso. ¿Usted sabía que hay hombres así? Sí. Aquí en todo lugar, el único que es todopoderoso es nuestro Dios, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la actualidad, algunos afirman que el universo llegó a existir por eventos puramente casuales, lo cual a mí me parece más difícil de creer. Pero lamentablemente, y en muchas escuelas, aún en las universidades, se enseña esto. Yo creo que se necesita más fe para creer que el universo existe debido a una explosión, que creer lo que Dios nos dice en su palabra. Y muchos se la creen. Otros dicen pues que fue la evolución, ¿verdad? Y muchas cosas de estas. Pero si fuera como una explosión, como dice el pastor Chuy, entonces vámonos a tronar unas palomitas por ahí, a ver si por casualidad surge un carro, ¿no? O una casa. Ahí simplemente tronando cohetes como el día de Independencia, donde podemos ver muchas y diferentes explosiones. ¿Usted se imagina cuántas cosas ya hubiera si esto fuera así? O sea, no nos cabe en la cabeza, ¿verdad?
¿verdad? Sin embargo, la belleza, la inmensidad y complejidad de los cielos se explican mucho mejor como producto de un creador inteligente, lleno de sabiduría y todopoderoso. Eso tiene más sentido, con un sentido artístico que sobrepasa todo entendimiento humano. Él es, mis amados hermanos, fíjese ahí bien, Él es el Dios que servimos usted y yo, el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Sigamos adelante. Versículo 2. Dice ahí que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí dice que cuando termina un día, ese día ya ha dejado un mensaje. Y al siguiente día vuelve a anunciar y a proclamar la gloria de Dios y la obra de sus manos. Notemos algo importante. Los cielos dan su mensaje todo el tiempo, de día y de noche y de día. No paran de anunciar y contar la sabiduría o el conocimiento de Dios. El testimonio que la creación da de su creador es continuo. Es continuo, aunque se trata de un testimonio limitado porque no es verbal, ¿sí? No obstante, es universalmente accesible para todos, o sea, todo mundo lo puede ver, ¿sí? Versículo 3, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, que en todo lugar está su mensaje. A donde quiera que nosotros volteemos, podemos darnos cuenta de la gloria de Dios anunciada a través de su creación. A una de las mariposas que podemos ver por ahí, los pajarillos de diferentes colores, no se diga. No hay ninguna parte de la tierra a donde no llegue su mensaje visual, ¿sí? Es impresionante cómo muchas personas pueden decir que no hay Dios, ¿verdad? Pero pues sí la hay. Pero esto es así, ¿sabe por qué? Porque el pecado los ha cegado, ¿verdad? Debido al pecado. En ellos puso, sigue diciendo, en ellos puso tabernáculo para el sol. Notemos que ahora habla del sol. La lumbrera mayor para nosotros es el sol, si es así, ¿verdad? Y la imagen del sol, mis hermanos, es un ejemplo magnífico de la gloria de Dios. Versículo 5, y como esposo que sale de su tálamo, que quiere decir alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. Cada mañana el sol sale tan resplandeciente como un novio ataviado para ir a su boda. Y aquí lo que David está tratando de hacer es llevar al hombre a reflexionar, a usted y a mí y a todos los que están escuchando, que nosotros reflexionemos, o a los que leen estos pasajes, que cuando tú miras el sol debemos saber que detrás del sol hay un creador, ¿verdad? El sol es imponente, no hay nadie que sea capaz de estar mirándolo sin parpadear. Pero si el sol puede llegar a sorprendernos, imagínese usted lo sorprendente de aquel que ha creado el sol. El sol es una fuente de energía inagotable que lleva miles y miles de años haciendo su función. Cuando todo se gasta en esta vida y las cosas pierden su valor, el sol sigue allí, radiante, y no hay forma de que se apague. Imagínate ahora lo maravilloso que es nuestro Dios, lo imponente que es Él, su gran majestad, ¿sí? Sigue diciendo ahí el versículo 6, hablando del sol: de un extremo de los cielos es su salida y su curso
hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hay por lo menos 3 razones por la cual estos versos dedican una atención especial al sol. Yo encontré 3 razones. Número 1, el sol es la lumbrera que más llama la atención en los cielos y de la cual depende nuestra existencia. ¿Sí? Si el sol, por ejemplo, estuviera un poquito más alejado, pues nos congelaríamos. O si estuviera un grado más cercano, nos quemaría. Usted puede ver ahí la sabiduría de Dios. Por lo tanto, nos hace recordar tanto el poder de Dios como su bondad, ya que el sol sale para todos. ¿Verdad que sí? O el sol, o el Señor dice, no, para estos que se portan mal, no, lo voy a esconder. No, el sol, como dice el dicho, sale para todos. Número 2, estamos hablando de las razones por las cuales estos versos dedican una atención al sol. Algunos israelitas adoptaron la costumbre pagana de rendir culto al sol, la luna y las estrellas. En Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 3, solo lo menciono, anótelo por ahí, usted lo puede revisar ahí con calma en su casa. Dice desde el versículo 1 que Manasés comenzó a reinar e hizo lo malo delante de Dios. Y dice el versículo 3, él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Estoy en Segunda de Reyes 21:3. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró, fíjese bien lo que hizo, a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Ellos desviaron su atención y empezaron a adorar lo creado antes que al Creador. Incluso en la actualidad todavía hay personas que adoran el sol. ¿Usted sabía eso? Por ahí cuenta un hermano que él se encontró con una persona de estas y esta persona adoraba al sol 3 veces al día. Donde quiera que él estuviera, él sacaba una cobijita y se ponía directo donde estuviera el sol, se arrodillaba y empezaba a adorar al sol. Y lo hacía puntual, lo hacía 3 veces al día. Así que este hermano llegó y le dijo, oye, ¿puedo decirte algo con todo respeto? Dijo, sí. ¿Por qué en vez de adorar al sol, yo conozco a alguien más poderoso que el sol? Y entonces se quedó asombrado mirándolo ahí y le dijo, tú puedes, en vez de estar adorando al sol, puedes adorar a aquel que creó el sol. ¿Sí? Así que este salmo aclara que el sol, por más impresionante que este sea, no es un Dios, sino más bien, así como todas las lumbreras celestiales, son obra del único Dios verdadero. ¿Sí? Punto número 3. Este siguiente punto recalca la fuerza del sol, como dice el versículo 6. Desde un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Este verso no está hablando acerca de los beneficios de su calor, sino de la imposibilidad de esconderse de él. Dice ahí que nadie puede ocultarse de su calor. La palabra calor se usa también en el sentido de ira. Esto nos enseña, mis hermanos, que así como nadie puede esconderse del calor del sol, así tampoco, pues nadie podemos escondernos de Dios y sus justos juicios. ¿Sí?
Por lo menos 3 razones por lo cual estos versículos se refieren con más importancia al sol. Pero el inconverso tiene que darse cuenta que toda la creación no fue creada por casualidad o por coincidencia, ni porque hubo una explosión. Todo fue obra del Creador. En el Salmo capítulo 8, versículo 3, David decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjese lo que dice el siguiente versículo: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Fíjense en todas las cosas que le venían a la mente de David. Cuando él observaba los cielos y todo lo que en él hay, probablemente decía: bueno, si Dios ha creado todo tan enorme, tan maravilloso y tan perfecto, él decía: ¿quiénes somos nosotros para que tú nos visites y tengas comunión y una relación con nosotros? ¿Sí? Cuando nosotros vemos las maravillas de la creación, podemos preguntarnos, al igual que David: ¿cómo puede Dios interesarse en gente que constantemente lo hace enojar? Así somos, ¿no? ¿O hay alguno perfecto aquí que ya no peca? Pero ¿sabe por qué Dios se interesa por el hombre? Porque fue su máxima creación. Sí, porque también nosotros somos parte de su creación. Y su amor y misericordia hacia con nosotros es tan grande que nuestro pequeño entendimiento no lo podemos entender. ¿Sí? Dios se ha revelado al hombre y su revelación ha sido plasmada aquí en las Escrituras. De aquí estamos extrayendo el mensaje. Por definición, y en lo que a la revelación se refiere, la criatura es, ¿qué dice ahí? Finita, y el creador infinito. Dios disfruta de un conocimiento infinito y perfecto, mientras que el de la humanidad es finito e imperfecto. Ciertamente la humanidad no puede conocer completamente lo que revela la creación, aparte de lo que ya está escrito en la Biblia. ¿Sí? La revelación implica que Dios, el Creador, comunica verdad sobre sí mismo a la humanidad. Y esta revelación se nos presenta por medio de la creación. Y en esta revelación pueden discernirse la sabiduría y el poder de Dios. ¿Sí? Cuando más examinamos la inmensidad del espacio o las partículas más diminutas de su estructura molecular, más obligados estamos a reconocer, sorprendidos y asombrados de la verdadera grandeza de nuestro Creador. Es como cuando observamos la obra de un gran maestro de pintura y captamos ahí su talento, y admiramos todo su trabajo, desde la elección de los colores hasta el ángulo que a veces hacen con la brocha, sus pinceladas. Bueno, pues en la creación también podemos observar incontables pinceladas y elecciones de color. La inmensidad, por ejemplo, del océano, su insondable profundidad, y el sonido y fuerza de cada ola cuando rompe en la orilla. Todas estas cosas y muchas más dan fe de la grandeza del Creador. De esto hablan estos primeros 6 versículos, por medio de los cuales Dios se ha revelado a través de su creación. Y la creación anuncia, proclama, nos grita: hay un Dios a todos los seres humanos. ¿Sí? Y ellos, a pesar de que no tienen una voz audible como nosotros, dice aquí que proclaman y transmiten un mensaje, el cual es la grandeza del Señor. De la misma manera, nosotros como creación de Dios, ¿qué cree que si los cielos y toda su creación proclaman y declaran su gloria, ¿usted qué cree que debemos de hacer nosotros, que también somos su creación?
proclamar, anunciar, transmitir la gloria del Señor. Nosotros de igual manera debemos anunciar el mensaje de nuestro Creador. No nacimos por la casualidad. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de hablar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Y lo que es más efectivo, nuestro testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos adelante. En esta segunda parte, Dios se revela de forma más especial a través de su ley. En la unión de las dos partes del Salmo 19 se revela que el Señor que crea también tiene la capacidad de revelar su ley, ¿sí? Dice el versículo 7 del capítulo 19: la ley de Jehová es, ¿cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Aquí la palabra ley también puede traducirse como instrucción. La instrucción de Jehová es perfecta, o la palabra de Dios es perfecta. Esto habla de totalidad. No le falta nada a la ley de Jehová ni a su palabra, pero tampoco le sobra. Hay algunos que dicen, bueno, esto sí, esto no, esto se lo quito y aquí le agrego. No hace falta ponerle, pero tampoco hace falta quitarle, porque la palabra de Dios es perfecta y no tiene error. Ese libro que tienes en tu mano, algunos tienen en su mano el libro o en tu tableta, es perfecto. Es perfecto. Es lo único perfecto que tenemos en este mundo. Y esa palabra perfecta dice ahí que convierte el alma. Otra versión más apegada al original dice que restaura el alma. Yo creo que nuestro Dios no solamente es un Dios que sana y que salva, sino que también restaura. ¿Y qué significa restaurar? Volver a la posición original y aún mejorada. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto? Aquí es muy común carros viejitos, ¿sí?, que han sido restaurados. Y ahora, y muchos de ellos valen más que un carro del año, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios no ha restaurado matrimonios? ¿Dios ha restaurado su matrimonio? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios no ha restaurado familias? ¿O cuántas vidas no ha restaurado el Señor? Yo he sido una de ellas. Y muchos me preguntan, oye, ¿por qué ya no hablas como cholo? A veces se me sale. Y yo les digo, porque el Señor me ha sanado, me ha salvado y me ha restaurado. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dale un aplauso. Y sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sencillo es aquel que carece de sabiduría, ¿sí? Versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón, ¿sí? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquí no se refiere el temor a Jehová como un terror a un Dios incomprensible o sin afecto. No es como cuando le dices a tus hijos, te voy a llevar con el pastor si te sigues portando mal. No haga eso, porque luego entra el pastor y los niños no. Sí. Y luego ya cuando ven al pastor le tienen mucho miedo. Nosotros ahí en la casa tenemos una perrita, y cuando no quiere obedecer, mis hijos le dicen, le voy a hablar a Memo,
Y la perrita se detiene y mira a su alrededor a ver si no ando por ahí. Y lo sigue ignorando. Pero cuando me ve, ¿qué cree que hace la perrita? Hasta la colita mete por las patas de temor. Y nomás le doy la instrucción y le digo: hey, se llama Chula. Chula, ya te afeaste aquí, vámonos para afuera. Y viera cómo obedece. Claro, pero de ese temor no se refiere aquí la Biblia, sino más bien a temer por desobedecer o fallarle al Señor, ¿sí? Este temor debe de ser un temor reverente, un temor de respeto por aquel que es dueño de todas las cosas, por aquel que nos ha sanado, que nos ha restaurado, que nos ha salvado. Ese es el temor que se debe de tener, y este debe de permanecer todos los días. Debe de caminar con nosotros, porque a veces como que entramos ahí en confianza, ¿no? En confianza. Es como aquel que maneja su carro a 200 millas por hora y dice: bueno, lo voy a volver a hacer, y va tomando la confianza, ¿verdad? Y se pierde el temor a tener un accidente. Bueno, a veces así nos pasa. Por eso dice que el temor a Jehová debe de permanecer para siempre en nosotros, sin olvidar quién es el soberano y el todopoderoso, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Usted sabe que Dios es justo? Dios es justo. Versículo 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Dos cosas que los seres humanos siempre hemos deseado: el dinero y la buena comida. En el Antiguo Testamento se usaba la plata como dinero, pero el oro tenía todavía más valor. Y el manjar más delicioso en esos tiempos era la miel. Para nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? La palabra de Dios y sus mandamientos divinos deben de ser más deseables aún que el oro más puro y aún que la miel más rica. Bueno, pues la miel ya hoy en día creo que ha perdido su valor, porque pues, si no compramos una mermelada, ¿no? O tomamos otra cosa. Pero en el antiguo tiempo la miel era un manjar, ¿verdad? Que no todos podían disfrutar. Así que, ya que la palabra y los mandamientos conducen a la verdadera felicidad, nos conducen. Aquí surge una pregunta importante para que nosotros reflexionemos y meditemos. Para ti, ¿la palabra de Dios es más deseable que el oro? ¿Sí? A ver, ¿qué harías si te dieran a escoger entre un cofre lleno de lingotes de oro o una Biblia? Vamos a decir que estás ahí y te dijeran: tu tiempo se agota. Hay dos opciones para ti. Con el oro alargarás unos años más de vida aquí en la tierra. Unos años más. Pero con la Biblia salvarás tu alma. ¿Qué escogerías? ¿De veras? Entonces la pregunta, pues de ahí surge otra pregunta. Dijimos que la Biblia, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué buscamos más las cosas terrenales que las cosas espirituales? Con más entrega, con más pasión. Y vamos a nuestro trabajo y nos desgastamos y si cortas madera, no le hace que te rebanes un dedo.
O estás clavando con un martillo, pones la mano ahí con tal de que no importa que se te vaya el martillo por otro lado. Tu entrega, te levantas muy de madrugada, trabajas 12, 10, 11, 12 horas. O sea, nos desgastamos tanto que ahí pues como que hay una contradictoria, ¿no? Porque ¿a poco, bueno, le dedicamos el mismo tiempo a la palabra de Dios que a nuestro trabajo? Está difícil, ¿verdad? Entonces, pues son cosas de las que debemos de meditar y hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar, pero también en las cosas terrenales, pero también en las cosas que tienen mayor valor. Si es que conocemos el valor que representa la palabra de Dios en nuestras vidas, si es que son más deseables sus mandamientos que las cosas terrenales, porque nos afanamos más por las cosas de este mundo y buscamos a como dé lugar muchas veces satisfacer nuestros deseos carnales. No, voy a sacar un carro, no importa que trabaje overtime, ni siquiera que los miércoles ya no pueda ir a la iglesia. Yo quiero un carro nuevo o una casa, descuidando. No, pues Dios está en todos lados, ¿no? Dicen algunos. ¿Para qué voy a la iglesia? No dejando de congregarse, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo digo yo. Cada uno de nosotros reflexionamos y nos respondemos, ¿verdad? Reflexionamos ahí delante del Señor. Porque, ¿sabe por qué? Si buscáramos las cosas espirituales así como buscamos las terrenales, y no nomás estoy hablando aquí, en la iglesia alrededor del mundo, incluidos nosotros, ¿sabe qué? La iglesia estaría en otra condición. La iglesia tendría un mayor impacto en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. Pero muchas veces no hay una diferencia. Por eso muchos no. Hay una iglesia aquí en la esquina de la Randall y la Palmetto. No sabía. Bueno, ¿verdad? Entonces, son cosas que podemos reflexionar. Sigue diciendo David en el versículo 11, hablando de la palabra y los mandamientos del Señor. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y termina diciendo, en guardarlos hay grande galardón. Aquí nos podemos dar cuenta que ya pasamos de un lado a otro, de la revelación a través de la creación a una revelación a su perfecta ley, más personal, ¿sí? A una instrucción más cuidadosa hacia el hombre, a la revelación especial encomendada a su pueblo escogido a través de la ley. La ley divina es el conjunto de enseñanzas que demandan del pueblo obediencia, rectitud, fidelidad, humildad y muchas otras cosas más. No es opcional. No es opcional. No es decir, adentro de la iglesia soy de Cristo y afuera de la iglesia soy del mundo. No. Hay una demanda hacia el pueblo de Dios, de parte de Dios para su pueblo escogido. ¿Cuántos se consideran pueblo de Dios? Bueno, la obediencia a la palabra de Dios debe de ser un rasgo visible en nuestras vidas, ¿verdad? La rectitud, la honestidad, el no andar por allí haciendo tranzas como algunos que se dicen cristianos tienen por costumbre. Ya le cambié ahí, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre también.
siendo fieles a Dios en todo lo que hacemos, siendo humildes. Jesús dijo: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Estos y algunos rasgos más son los que debemos manifestar en nuestro diario vivir. Esta ley divina, como lo dice David, es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdadera. Y el efecto que produce esta revelación de Dios a la humanidad es extraordinaria. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra nuestros ojos, permanece para siempre y afirma la justicia. Qué maravilloso, ¿no lo cree? Así como todas las cosas que Dios ha creado son maravillosas, así también su ley es realmente impresionante. Esta es la labor que hace la ley en la conducta humana. Esto no quiere decir que vamos a poder cumplir la ley a la perfección, ya que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y nosotros somos? ¿O hay algún perfecto aquí? Aunque por allá en México conocimos una hermana que se llamaba Perfecta, pero era bien imperfecta. Ella sí era perfecta, pero así se llama. ¿Sí? No vamos a poder cumplir la ley al pie de la letra porque la ley es perfecta y nosotros imperfectos, ¿sí? Lo que sí está a nuestro alcance es poner de manifiesto que somos fieles a Dios y a sus mandamientos. Con errores, claro. ¿Cuántos tienen errores? ¿Sí? Con carencias, por supuesto, y yo soy el primer imperfecto aquí, ¿verdad? Pero fieles a Él, fieles a Él. Y aún así, cuando nosotros somos infieles, ¿qué dice su palabra? Él permanece siendo fiel. O sea, no nos da lo que nosotros merecemos. Qué maravilloso, ¿no? La ley tiene la función de amonestarnos. Si no fuera el caso, viviríamos como vive el mundo. ¿Sí? Ellos son su propia ley. Algunos dicen: yo aquí soy la ley. Y para el mundo, como ya lo sabemos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y le dan rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Cada quien vive como mejor le conviene, pero no así nosotros. Tenemos límites y reglas que cumplir a través de la ley. Dice David: tu siervo es amonestado con ella. ¿Sí? Mis hermanos, nosotros podemos confiar en los mandamientos y las exhortaciones de la palabra de Dios que están ahí, que cada rato nos dan en el puro ahí donde debemos de hacer el cambio. A cada rato nos anuncian, nos hablan, ¿sí? Hey, no te vayas, hey, la regaste, ¿sí? Y llevan como fin esos mandamientos y exhortaciones a guiarnos por el camino correcto, porque bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Este será como árbol plantado, ¿se lo sabe? Junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando pensamos en la ley, muchas veces la asociamos con lo que nos impide divertirnos. Híjoles, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pero a través de estos pasajes vemos lo opuesto. Leyes que convierten el alma, leyes que nos hacen sabios, leyes que alegran nuestro corazón. ¿Quién hace eso? ¿Sí? La ley de Jehová alumbra los ojos de nuestro entendimiento. La ley de Jehová nos amonesta, pero también, escuchen bien esto, nos galardona. Esto es lo que hace la ley de Dios.
Son guías y luces en nuestro camino y no cadenas en nuestras manos y pies que nos impiden. No, nos señalan el peligro y nos advierten, y luego nos señalan el triunfo y nos guían por el camino correcto. En guardarlos hay grande galardón, mis hermanos. Recordemos, dice ahí David, tu siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo no tiene ningún derecho, sino lo único que puede hacer el siervo es obedecer a su Señor. Y así se describe David, un siervo por amor. Bueno, lo estamos estudiando en la clase los domingos, ¿sí? Después, sigamos adelante. Enseguida en el verso 12 el salmista hace una pregunta. ¿Quién? Y fíjense bien, aquí ya hace como una oración al Señor. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En algunas ocasiones no estamos conscientes de algunos pecados o errores ocultos. Aún así, no se pueden escapar de las Escrituras, ya que muchas veces son ofensas serias delante de Dios. Y la ley de Jehová, que es perfecta, saca todo a la luz, con el fin de que hagamos un alto y nos reivindiquemos en el camino correcto. La única manera que alguien puede entender sus propios errores, escuche bien esto, la única manera que nosotros podemos entender nuestros propios errores es acudiendo a la palabra de Dios. Ella nos dirá, porque es como un espejo, y nos va a decir: hey, traes manchada ahí tu cachete, límpiate, porque la palabra de Dios es como un espejo. Lo único que puede examinar lo más profundo del corazón del hombre, hallando las faltas secretas, es la palabra de Dios. Y si no vamos a la palabra de Dios, fíjense muy bien lo que dice a continuación, versículo 13, David: preserva también a tu siervo de las soberbias. La soberbia es llegar a pensar que tú estás en lo correcto y la palabra de Dios no. Esto también se vincula al orgullo y a la altivez, lo cual es detestable para el Señor. Por esto David hace esta oración, la cual podemos adoptar nosotros también, y dice: que no se enseñoree de mí la soberbia. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y termina diciendo: más bien, versículo 14, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hay mucho más, como yo les comenté al principio. De este capítulo se pueden sacar no sé cuántos temas, pero si nos fuéramos así, versículo por versículo, no nos lo acabaríamos. Pero se lo dejo de tarea, mi hermano. Y no nomás ese salmo, todos los salmos, pues toda la palabra de Dios, pero los salmos, vieran que son de gran bendición, tienen una riqueza espiritual muy, muy buena. Cuando nosotros simplemente algunas palabras que no entendemos, cuando ya nos vamos a traducirlas, se nos abre, y el Señor nos habla una vez y y nos vuelve a hablar, porque así es la palabra de Dios, ¿sí? Podemos concluir con esto. El Salmo 19 destaca el poder creador de Dios y la importancia de la obediencia a su palabra. Recordemos que Dios no quiere sacrificios antes que un corazón obediente. Este salmo reconoce el valor de la humildad que propicia el triunfo en la vida. El sol ha sido interpretado como figura de Cristo. Cristo es el sol de justicia. Y la ley se relaciona con las enseñanzas
del Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, 18, se lo leo, aplica parte de este Salmo 4 a la predicación del Evangelio que dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿A quién se refiere? A la creación. ¿Sí? Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquellos que conforman la iglesia no solo miran la creación y la naturaleza para afirmar la gloria de Dios, sino que enfatizan la labor de restauración y la nueva vida que se lleva en efecto mediante el sacrificio de Cristo, quien es la roca inamovible, nuestro Redentor y nuestro Salvador, como lo dijo David. Y escuchen bien esto, ya para finalizar. El aprecio del poder de Dios que se revela en la naturaleza y la ley genera en nosotros humildad, pero también responsabilidad, cualidades indispensables para presentarnos ante Dios en oración y adoración. Humildad, pero también responsabilidad para presentarnos delante de Él. Así hay que presentarnos. Qué maravilloso salmo, ¿no lo cree? La verdad que pudiéramos aprender más cosas, pero debido al tiempo vamos a dejar hasta aquí. Le invito a que se ponga de pie y hagamos una oración para cerrar este tiempo. Cierre sus ojos conmigo y oremos. Amado Padre Celestial, Creador de todas las cosas, en esta noche, primeramente queremos pedirte que nos perdones. Reconocemos que muchas veces te fallamos, una y otra vez, y muchas veces nos olvidamos de quién tú eres, de lo grandioso y maravilloso que tú eres. Y en esta noche te pedimos, así como David lo hacía, que nos libres de los errores ocultos. Muéstranos las cosas que no te agradan de cada uno de nosotros y que no permitas que se enseñoree de nosotros la soberbia, el orgullo, Señor, para que pueda ser íntegro delante de ti. Que siempre podamos ser portadores y proclamadores de tu gloria aquí en la tierra. Gracias te damos por el consejo que tú siempre nos das a través de tu palabra. Que tu palabra siempre sea para nosotros más deseable que las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, en cada paso que nosotros damos y llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Muy bien, pues despídanse unos a otros y les recordamos que ya está el cafecito. Los que no se tengan que ir, bueno, vamos a compartir un poco más ahí. Que Dios les bendiga a todos.